¿Podemos apagar esta luz acá, por favor? Hasta aquí habíamos quedado, ¿cierto? Sí, hasta aquí quedamos. Esta fue la última diapo que vimos. Vamos a recordar solamente, cuando hablábamos de insuficiencia renal aguda, habíamos hablado que era la falla de los riñones dentro de su funcionalidad por un tiempo menor a 89 días y crónico pasada los 90 días. Habíamos visto la clasificación de las guías, teníamos las guías CADIGO, teníamos las guías de la AKIN y aquí está, AKIN, CADIGO y la de RIFLE, ¿ya? Que dijimos que las tres clasificaciones, indistintamente cuál sea la que ustedes utilicen, nos sirven para marcar un predictor. Y nos habíamos quedado en las causas. Dentro de las causas habíamos dicho, solo para recordar en esta diapositiva, que la falla renal aguda podía tener tres causas. Una prerrenal, que era donde había difusión de la bolemia por hipoperfusión, donde no llegaba sangre al riñón para poder llevar a cabo el proceso de filtrado. La principal causa habíamos dicho que generalmente era la sepsis o el shock hipovolémico. La segunda la segunda clasificación era la lesión en la estructura o falla intrínseca o propiamente dicho en algunas literaturas, donde se debía a una falla en la estructura. Llegaba sangre, había buen flujo, pero el daño estaba en la estructura. Ahí encontrábamos las glomerulopatías, las nefropatías y las enfermedades de origen autoinmune. Y luego teníamos la tercera clasificación, que era las de causa posrenal, donde había buena entrada del flujo, teníamos buena funcionalidad del riñón, pero no teníamos buena salida. Y la principal causa habíamos dicho que eran procesos obstructivos, llámese cálculos que estaban obstruidos en la cáliz renal, tumores uterinos, hiperplasias prostáticas, todo lo que iban a hacer masas que iban a dar compresión y no iban a permitir que el uréter pueda expulsar la orina. Ahora, aquí nos quedamos en esta tablita. Dijimos que dentro de las insuficiencias renal aguda, la que se da con mayor incidencia o con mayor frecuencia en nuestro medio es la prerrenal, donde va a haber una dificultad de llenado del volumen a nivel del glomérulo por bajo gasto sanguíneo. La principal causa se debía a la hipovolemia, como les decía hace un momento, por un bajo gasto cardíaco, por un bajo volumen circulante. Esto llámese en caso de shock hipovolémico, shock distributivo. En la insuficiencia cardíaca, donde tenemos falla de bomba, donde no hay un buen inotropismo, el ventrículo izquierdo no está pudiendo contraerlo y por ende no hay buen llenado de los vasos. Insuficiencia hepática, porque existe una congestión a nivel del sistema portal y también va a haber atrapamiento del volumen, lo que va a disminuir el volumen efectivo. Fallas en la autorregulación renal, que quiere decir cuando el riñón no está pudiendo regular el sistema renina-angiotensina-aldosterona y con eso vamos a tener una baja de la presión y por consecuencia no va a haber buen flujo a nivel renal. Muy pocas veces lo he visto, también se da en el caso de pacientes con uso excesivo de AINES. En el caso del uso de los IECA y los ARA2 se da porque se titulan dosis muy altas y el paciente produce hipotensión. Y también en el caso de los pacientes que hacen uso del ciclosporina. Estas no son las únicas causas. Siempre cuando yo les voy a mencionar causas, se las voy a poner las más frecuentes, pero no son las únicas. ¿Ya? Entonces, todo lo que nos va a producir deficiencia en el llenado nos va a llevar a una insuficiencia renal aguda prerrenal. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Restablecer la perfusión, ¿no es cierto? Restablecer el volumen circulante efectivo. Luego tenemos las de origen o causa intrínseca o lesión renal propiamente dicho, que lo van a encontrar en una literatura, corresponde al 35% aproximadamente y se va a ver un daño en la estructura renal. Esta puede deberse a una lesión en los glomérulos, como en una glomerulonefritis aguda,
en los trastornos túbulo-intersticiales o en los procesos autoinmunes como en las vasculitis, las hipertensiones arteriales malignas o patologías autoinmunes. Dentro de las intrínsecas, las que se dan con mayor frecuencia son las enfermedades que producen lesión a nivel de los túbulos y vasos intersticiales. Y dentro de esta causa, a ver, cuando nosotros entramos en un cuadro de sepsis, va a haber un proceso inflamatorio sistémico, va a haber producción de citoquinas proinflamatorias que nos van a llevar a una vasoconstricción periférica para tratar de conservar el volumen central. Cuando esta falla de perfusión es sostenida por un tiempo mayor a 72 horas, 96 horas, podemos ya empezar a presentar cierto grado de lesión a nivel de la estructura. Ya no solamente se convertiría en una insuficiencia renal aguda prerrenal, sino puede evolucionar a una lesión estructural. Por eso es que la sepsis, y siempre les hago mucho remarco, mata a más de 100 millones de personas al año. Es que no lo vemos, porque nadie habla en la noticia de lo que mata la sepsis, ¿no es cierto? En realidad, la sepsis es la causa de ingreso a las unidades de cuidados intensivos. El 90% de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos, si no son tequeados o no son shock hipovolémico, son sepsis, ¿no? Que entran en estado de choque por sepsis. Y luego vamos a tener la que es con menor frecuencia, la que son de causas postrenal, y se va generalmente deber a una falla por una compresión. Y va a dar como consecuencia, nosotros vamos a hacer una ecografía renal y el paciente va a estar con un grado de hidronefrosis. ¿Qué quiere decir? El riñoncito sigue filtrando orina, pero no lo está pudiendo botar, entonces el riñón empieza a hincharse. Las causas principalmente que nos van a dar insuficiencia renal aguda postrenal, vamos a tener obstrucción del cuello vesical. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción del cuello vesical? Los litos, los cálculos que se enclavan en la pelvis, los cálculos que tienen formas estrelladas o caliciformes. Luego tenemos menos frecuente los pacientes monorreno o con riñón único y que mala suerte tengamos que justo obstruye, ¿no? Pero generalmente el paciente que es formador de cálculo pues forma los dos riñones, pues no forma uno solo, ¿no? Entonces son causas bilaterales. Lo vemos mucho en los pacientes varones, las hiperplasias prostáticas. No se olviden que la uretra atraviesa la próstata y al haber una inflamación de la próstata va a haber una disminución de la luz por donde la uretra va a pasar y por consiguiente va a disminuir el lugar por donde la orina va a bajar. Y eso va a dar como consecuencia una insuficiencia renal aguda postrenal por obstrucción. Y se va a ver traducido en una ecografía por una hidronefrosis. En esta causa, el tratamiento es quitar lo que no está produciendo la obstrucción y la función renal se restablece. Generalmente, el diagnóstico de las glomerulopatías intrínsecas o de la estructura, cuando tenemos nosotros marcadores predictorios como presencia de proteinuria, microalbuminuria, el siguiente diagnóstico que hacemos por medio de la biopsia renal. Insuficiencia renal aguda. Ya vamos a desglosarlo. ¿Ya? La prerrenal estamos hablando cuando hay una disminución de la perfusión sin que haya daño en la estructura del riñón. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un riñón sano y el problema es que no está funcionando cuando está yendo flujo. Empieza una de las principales alteraciones que nosotros nos vamos a identificar es aumento de la cantidad de hidrogeniones, por ende disminución del bicarbonato. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Cuando baja el bicarbonato y aumentan los hidrogeniones, ¿a qué nos va a llevar? A una acidosis metabólica. ¿Quién dijimos que regulaba la concentración de hidrogeniones y la cantidad de secreción de bicarbonato? Tercer mecanismo de compensación, renal, ¿no es cierto? Fíjense que todo empieza a enlazarse con lo del principio de la materia. Luego, el paciente vamos a tener dentro de las primeras características disminución de la tasa de filtrado glomerular. Ya, nosotros generalmente tenemos una diuresis de 1 a 1.5 ml por kilogramo de peso por hora, ¿no ves? Por eso es que tenemos un promedio entre 70 y 90 ml hora de diuresis. Cuando el paciente está debutando con un cierto grado de insuficiencia, no debutan pues con anuria de entrada,
generalmente hay una oligoanuria. El paciente empieza a tener una diuresis 50, 40 por hora para luego llegar a la anuria. ¿Menor a cuánto tiene que ser para hablar de oligoanuria? ¿O es lo mismo que anuria? ¿Cuál es la diferencia? Cuando no orina. ¿Y se orina 10? ¿Y se orina 30? Entonces, menor a 40 ml es oligoanuria. Perdón, menor a 30 ml es oligoanuria. Y menor a 10 ml hora es anuria. Por más que el paciente orine 10 ml, se considera anuria. Todo lo que está por debajo de 10 ml hora es anuria. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las causas que con mayor frecuencia al paciente le van a producir esa falla de volumen? Con lo que más frecuentemente van a llegar a las emergencias. Pacientes que han entrado en shock hipovolémico porque han estado en domicilio con diarreas, vómitos, las quemaduras. Los pacientes que presentan quemaduras, ya sea química o eléctrica, pierden grandes cantidades de volumen por piel. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de líquidos y electrolitos? ¿Se acuerdan que los quemados tenían una pérdida extra por metro de superficie corporal quemada por hora? ¿Se acuerdan, no? Porque son grandes perdedores de volumen. En la insuficiencia cardíaca también. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? ¿Por qué un paciente con insuficiencia cardíaca puede hacer shock hipovolémico? Por una mala distribución, ¿no? Se crea un tercer espacio. Quiere decir que el intravascular está disminuido, se ha ido al intersticio y el volumen efectivo está disminuido. Y por ende no va a llegar el flujo a los riñones. Lo mismo sucede en la cirrosis hepática. Hay atrapamiento de tercer espacio, hay líquido intersticial mal distribuido y el intravascular se disminuye y por consecuencia el paciente puede estar en un estado de hipovolemia. Y usted lo ve al hepatópata o al cardíaco, así la barriga de líquido, así los pies y las manos, pero con presión de 70-40. Porque el líquido efectivo es el que está en el intravascular, no el que está en el intersticial. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la distribución de los líquidos? ¿Lo ves? Por los espacios. En la primera clase de líquidos y electrolitos. Es por eso. Sepsis. Nuevamente le volvemos a tocar el tema de la sepsis. Cuando estamos frente a un proceso inflamatorio agudo, como es la sepsis, hay una liberación de citoquinas proinflamatorias y catecolaminas, que como consecuencia va a haber una inflamación sistémica y el organismo de manera compensatoria va a empezar a hacer una vasoconstricción periférica para aumentar el volumen en los órganos diana, si cabe el término, para mejorar la perfusión, y esa vasoconstricción llega a nivel renal y por ende no llega a volumen a nivel de los riñones. Y por pérdida de autorregulación, los pacientes que no tienen buen manejo del sistema renina-angiotensina-aldosterona por un problema de base en la estructura renal. Ahí está. Este es un esquema de cómo es lo mismo que estábamos hablando en su momento, lo que lo tenemos esquematizado acá, ¿ya? Nosotros cuando estamos en un proceso de prerrenal en condiciones fisiológicas, esta línea debería mantenerse llegando un buen volumen de sangre para pasar a través de los cilios, para que se haga la absorción y producirse la secreción de manera fisiológica. Cuando estamos en un proceso de prerrenal, que quiere decir por falta de volumen, va a haber una disminución en la perfusión y por ende va a haber un desequilibrio en el mantenimiento entre el líquido extracelular y el intravascular, ¿no? Por eso es que nosotros decimos, el paciente cardíaco, por ejemplo, tiene líquido, pero no lo tiene en su lugar, y yo a ese paciente le voy a poner más líquido. No. Lo que yo hago es utilizar, nosotros utilizamos la albúmina intravenosa, que actúa como una molécula o una proteína osmótica que nos ayuda a atrapar por la mayor concentración en el intravascular el líquido que está extravasado al tercer espacio para aumentar la concentración en el intravascular. Por eso cuando yo tengo pacientes con insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática, para que yo pueda poner diuréticos para que puedan actuar en este paciente, debo poner una proteína como la albúmina que me ayuda a atrapar o atraer. Cuando ustedes llevaban fisiología, recuerdan que las membranas trabajaban de un medio de menor concentración a un medio de mayor concentración. ¿Se recuerdan? ¿Qué pasa en la liberación de líquido al tercer espacio o al intersticio?
hay una fuga porque el líquido, ¿cómo se salió al tercer espacio? Se salió, se laxó, o sea, al paciente consumió líquido o por vía oral o por vía endovenosa, no entró directo al intersticio, no le pusieron un suero para que se vaya a la barriga del intersticio, no hubo fuga del intravascular al extravascular. Entonces, cuando nosotros ponemos una proteína osmótica, como es en el caso la albúmina humana, como es de mayor concentración y la membrana o los vasos sanguíneos son membranas semipermeables, al haber un intravascular aumentado de concentración, ¿qué va a pasar con el líquido que tiene menor peso o menor volumen, menor concentración? Va a ser atrapado al intravascular porque este actúa como un osmótico para volver al intravascular. Por eso es que el tratamiento en estos pacientes, estoy hablando en los cardíacos y en los renal, en los hepáticos, no es restablecer volumen, ¿no? Es ayudar a volver el líquido al intravascular. ¿Qué más? Insuficiencia renal aguda, renal o intrínseca o propiamente dicha, como van a encontrar algunos libros, generalmente se va a dar por una lesión en la estructura. Aquí no hay falla en la perfusión, aquí es una lesión en la misma estructura, en las mismas células renales. Puede producir hasta un 80% de necrosis tubular, generalmente son las que tienen peor evolución. Generalmente estos pacientes tienen altas probabilidades de evolucionar a la cronicidad. Puede deberse en algunos casos, por ejemplo en los pacientes que son jóvenes, a glomerulopatías de origen autoinmune. Puede deberse a uso de medicamentos nefrotóxicos. ¿Se recuerdan que en la anterior clase vimos para calcular la tasa de filtrado glomerular para qué servía? Para ajustar la dosis de los medicamentos, ¿se recuerdan? Para no llegar a esto, para no producir toxicidad renal por uso de medicamentos nefrotóxicos. ¿Cuáles dijimos que eran los medicamentos nefrotóxicos que más se utilizan en la UCI? Los antibióticos. ¿Cuáles? Los aminoglucósidos por excelencia. Y otro antibiótico que ocupamos mucho, el colistin. Los carbapenémicos no son tan inocentes como pensamos, pero deben ser usados ajustados a la dosis renal. Los contrastes, ¿no? Los estudios contrastados, ya sea el gadolino o no recuerdo el otro que se utiliza para hacer las tomografías contrastadas o las angioresonancias. Luego, cuando nosotros tenemos déficit o alteración en la tasa de filtrado glomerular, cuando estamos menor a 70 ml, pero hasta 30 ml, consideramos una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Cuando hablamos de 30 hasta 10 ml, estamos hablando de un estado de oligoanuria. Y cuando estamos menor a 10 ml, estamos hablando de un estado de anuria. Cuando yo tengo un paciente que está mal distribuido, ¿cómo yo me voy a dar clínicamente cuenta? Aparte de los edemas, hay signos clínicos y signos radiológicos. Clínicamente el paciente a la ocultación va a presentar crépitos, son los crépitos húmedos, así se escucha allí como un gorgoteo. El crépito, cuando es de origen mucoso, suena como el frote de dos cabellos. Cuando los crépitos son de origen por los líquidos, se escucha como un gorgoteo. Eso es signo de congestión, ¿no? Luego el paciente hay hepatomegalia o congestión hepática, aumenta el volumen, generalmente 3 a 4 traversos de dedo. El paciente puede estar ventilando bien y de pronto empezar a presentar signos de dificultad respiratoria, y el paciente puede presentar alteraciones en la presión arterial o puede presentar un estado de hipertensión brusca o una hipotensión brusca, pero no progresiva, sino cambios bruscos en la tensión arterial. Ahora sí se puede mejorar, ¿sí, no? La arteria eferente, la arteria aferente y la arteria eferente es por donde entra a nivel del glomérulo, donde se produce en condiciones fisiológicas, lo que entra se filtra y se elimina. Cuando hay un grado de inflamación, hay alteración y deja de haber compensación entre lo que entra y lo que sale para filtrar, ¿no es cierto? Porque por la arteria eferente entra, se lleva a cabo el intercambio y sale por la arteria eferente ya las toxinas ya purificadas a nivel renal.
Entonces, cuando hay un cambio, fíjense, puede haber un aumento de la arteria aferente, quiere decir que le va a llegar más volumen y va a haber menor salida, o en su defecto le va a llegar menos volumen y le va a colapsar la salida por falta de la presión, que es lo que generalmente el paciente maneja en condiciones fisiológicas. Y la posrenal ocurre cuando está obstruido. ¿Qué quiere decir? Llega buen volumen, el riñón está funcionando bien, pero la orina no puede salir. Siempre no se olviden que posrenal es por obstrucción. Se ve muy frecuentemente en los cálculos renales y en las hiperplasias prostáticas benignas. Neoplasias de vejiga y próstata está dentro de las causas prostáticas. Luego, vejigas neurogénicas, los vemos en pacientes diabéticos o en pacientes que han hecho tratamiento crónico con corticoides o con quimioterápicos. Entonces la vejiga pierde la capacidad contráctil de contraerse o de relajarse para después a la diuresis, y eso hace que el paciente hagan globo vesical. En esos pacientes son indicaciones de portadores de sonda de manera permanente. Y todo mecanismo que impida la salida de la orina de manera normal, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta en una ecografía que mi paciente está entrando en un estado de insuficiencia renal aguda postrenal? Hidronefrosis es la única causa que da hidronefrosis, es la postrenal, ¿no? Y los riñones hipotróficos o pequeños se ven en causas de insuficiencia renal crónica, hay un achicamiento. Diagnóstico, ¿cómo hacemos diagnóstico de la insuficiencia renal aguda? Vamos a tener diagnóstico clínico, laboratorial, ecográfico, criterios de Rifle, criterios de Akin y los criterios de Lascadigo. Ya vimos las 3 tablas de clasificación de los criterios, ¿cierto? Criterio clínico, ¿cómo vamos a sospechar que el paciente está entrando en un estado de falla renal aguda? ¿Qué es lo primero que nos vamos a dar? Dijimos que la urea-creatinina puede estar conservada en los estadios iniciales, dijimos. Pero sí es válido, es un marcador, la urea-creatinina. El primer marcador y el más sensible, proteinuria y microalbuminuria, ¿no? Y macroscópicamente lo vemos porque la orina es espumosa. Lo primero que llama la atención es una orina espumosa, parece cerveza, así produce la espuma. Esa es la presencia de las proteínas. Sí, pero si hay aumento de la urea y la creatinina, el paciente tiene una disminución de la tasa de filtrado glomerular y ecográficamente pues vamos a ver alteración. Si ecográficamente vamos a ver un riñón grande, hinchado, ¿qué vamos a pensar? Hidronefrosis. Vamos a pensar que algo no está produciendo vaciado, que no está permitiendo salir. Pero si por lo contrario la ecografía me dice que tengo las arterias eferentes colapsadas, la arteria eferente por donde entra colapsada, prerenal, está bajo de volumen, ese paciente le está faltando volemia, ¿no? Pero si por lo contrario veo unas imágenes anómalas, un riñón en herradura, diferentes densidades en la estructura del riñón, ya tengo que pensar en que estoy frente a un paciente con una falla renal dentro de la estructura misma. Clínicamente el paciente como signos de sobrecarga puede presentar fatiga, cansancio, la uremia en un paciente que no está acostumbrado a niveles elevados le puede producir somnolencia, paciente no va a tener apetito, estar nauseoso, la urea produce prurito, hay hasta las gastropatías urémicas, el paciente puede entrar en un estado de desorientación. Habíamos hablado que había 3 causas de encefalopatía metabólica, ¿no es? Habíamos hablado que la encefalopatía tiene 2 causas, metabólicas y orgánicas. Dentro de las orgánicas teníamos los accidentes cerebrovasculares, isquémicos y hemorrágicos. Y dentro de las encefalopatías metabólicas dijimos que era por amonio, por urea o por sodio, ¿no es? Estamos recordando lo de las otras clases por si acaso. Por eso trato de que asocien lo de las primeras clases con esto, porque hasta aquí va a ser el examen, ¿ya? Entonces, la uremia es otra causa de encefalopatía y que va a producir desorientación. Va a haber edema porque dijimos que va a haber una disfunción, una disminución de la tasa de filtrado glomerular y los líquidos se van a empezar a extravasar a terceros espacios.
Y bueno, los signos de dificultad respiratoria generalmente se va a deber a congestión pulmonar y que nos vamos a dar cuenta clínicamente por la presencia de crépitos. Y en la radiografía de tórax vamos a ver una congestión parailiar. Se ve radiografía con congestión parailiar. Laboratorialmente nosotros vamos a ver alteración de la urea, lo normal. Algunas literaturas van a pillar de 20 a 40, de 15 a 40, de 6 a 24, van a encontrar diferentes literaturas, ¿no? Pero nosotros en la práctica clínica hasta 40 lo consideramos dentro de parámetros. La creatinina, el valor normal de 0,6 a 1,3 en varones a 1,2 en mujeres. No es lo mismo una creatinina de una paciente, de ella por ejemplo, que es delgadita, tiene poca masa muscular, que de su compañero que hace ejercicio y tiene mayor masa muscular, ¿no es cierto? Gasometría y odograma, gasometría porque el paciente va a estar en un grado ¿de qué? Acidosis metabólica porque va a estar fallando el riñón, que es el que ayuda a regular la concentración de hidrogeniones y la excreción de bicarbonato. La ecografía, vamos a ver, como les decía hace un momento, podemos encontrar hidronefrosis, podemos encontrar colapso de las arterias aferentes, podemos encontrar alteraciones en la estructura y cuando ya tenemos duda en la estructura misma, el siguiente paso es una biopsia renal. ¿Qué hacer? Este es un algoritmo de qué hacer cuando yo estoy frente a una falla renal aguda. Lo primero es, ¿tengo alteración de los aseados o no tengo alteración de los aseados? ¿Cuáles son los aseados? Cuando yo estoy hablando del valor normal de los aseados, siempre debo preguntar los antecedentes de mi paciente. Porque mi paciente puede ser una renal crónica que está entrando en un estado de reagudización. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que lo estoy atendiendo y ya tengo antecedentes de hace 5 años que era hipertenso y diabético, y lo más probable, metabólico, gordito, entonces ya yo debo pensar que ese paciente, pues lo más probable es que ya tiene cierto grado de falla renal. Entonces en él no lo voy a tratar igual que un paciente como esta flaquita, digamos, que nunca tuvo ningún problema y no tiene ningún factor pronóstico metabólico, ¿no es cierto? O sea, tal vez en ella yo una 0.4 creatinina lo voy a considerar aceptable, en ella no, porque no tiene ni masa muscular ni tiene antecedentes como para estar dentro de ese grupo. Entonces, cuando yo tengo una creatinina previa alterada, ¿qué quiere decir? Que el paciente tiene un laboratorio anterior o dice, yo ya tenía un poco alterado y yo hago una ecografía, identifico unos riñones pequeños y otro marcador que a mí me llama mucho la atención, la anemia. ¿Por qué hay anemia en los crónicos? Porque disminuye la producción de la eritropoyetina. ¿Y qué hace la eritropoyetina? La maduración de los glóbulos rojos del retículo, así con los juveniles, ¿no es cierto? Bueno, entonces en esos casos yo ya tengo que pensar que mi paciente estoy frente a un crónico reagudizado, ¿no? Si cumple algunos parámetros. Pero si por lo contrario tengo un riñón normal, tengo una creatinina de 1.8, 1.9 y ha sido un brusco descenso de la tasa de filtrado glomerular, yo debo pensar que estoy frente a un evento agudo. Cuando yo tengo dudas de los asoados que no me acompañan con la clínica del paciente, yo debo repetir, nunca se deben confiar. Por ejemplo, a mí me pasó un caso muy particular de un señor que operaron recientemente en la clínica de una peritonitis y que ingresó con 0,8 de creatinina, 0,7 de creatinina. Yo lo verifiqué, entonces tenía una previa de 0,7 o 0,8 de creatinina y 31 de urea, si no me equivoco. Y bueno, el paciente hace una peritonitis séptica, una sepsis de foco abdominal, hace una complicación y a los 3 días le pido control de creatinina 4.5. Yo, no, está mal el laboratorio. Llamo para confirmar 3.9. Sí era real. El paciente estaba haciendo una insuficiencia renal aguda de 2 causas. Prerrenal por la sepsis y renal propiamente dicha porque estaba usando yo aminoglucósidos a dosis plena. Quité el aminoglucósido, restablecí el volumen y el paciente ya está para completar tratamiento, ya está con 0,8 de crea nuevamente. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos la basal del paciente para saber a cuánto yo tengo que volver, porque si yo no conocía la basal del paciente, como era un señor gordito, hipertenso, hasta podía considerar que esa era su
basal previa, pero tenía un laboratorio previo. Por eso es importante que nosotros tengamos la previa, ¿no? Y si yo tengo factores de riesgo, como por ejemplo que el paciente sea hipertenso, diabético, o si tiene alguna colagenopatía, llámese lupus, alguna glomerulopatía autoinmune, ya yo debo sospechar de que estoy frente a una insuficiencia renal aguda intrínseca o de la misma estructura del riñón, y en esos casos, para valorar enfermedades glomerulares, el diagnóstico se hace por medio de la biopsia. Mientras más pronto hacemos el diagnóstico, la finalidad es no llegar a la necrosis tubular aguda. Cuando el paciente entra en un estado de necrosis tubular aguda, generalmente tiene necesidad de terapia de reemplazo renal, y cuando un paciente hace terapia de reemplazo renal tiene 50% de evolucionar a la cronicidad o restablecer a la función renal previa. Ese es el algoritmo del manejo de esa. El tratamiento siempre va dirigido a la causa. Si es prerrenal, restableciendo el volumen. Si es renal propiamente dicho, buscar cuál es la causa. Si es idiopática, por medio de una biopsia determinar si es alguna colagenopatía o si es provocada o inducida por medicamentos o fármacos de origen nefrotóxico. Retirar. Y en el caso de los pacientes postrenal, quitar la causa que le está produciendo la obstrucción. En los casos graves, los pacientes pueden requerir terapia de reemplazo renal, sí. Y en los casos de por ejemplo, los pacientes que son formadores de cálculo recurrente y hacen postrenal a repetición, se colocan lo que se llaman catéter doble J. Es un catéter que se coloca desde la pelvis renal y lo reviste todo el uréter para asegurar que si el paciente forma cálculos, generalmente los que se trancan no son los cálculos normales, no son los cálculos caliciformes o estrellados, porque como tienen formas irregulares, van y se impactan o se entierran sus astas en la musculatura del uréter. Entonces se coloca el catéter para que haya una dilatación de la luz del uréter y los cálculos bajen. No es para que no forme cálculo el paciente, sino para que los cálculos bajen y no obstruyan a nivel de la pelvis. Nuevamente, fíjense que estamos repitiendo para que les quede claro, ¿no es cierto? Si la causa es prerrenal, restablecer la perfusión. Si yo estoy disminuyendo la perfusión por uso de IECAS y ARA2, retirar. Ejemplo, ¿cuáles son los IECAS? ¿Y los ARA2? Muy bien. Algunas veces nosotros damos... se dan los casos crónicos, que no lo hemos visto hasta ahorita, pero por ejemplo dentro del tratamiento o las medidas del estadio 1 y 2 se da como remodelador cardíaco y antiproteinúrico, se dan los IECAS y los ARA2. Cuando algunas veces damos una dosis muy alta de IECA y ARA2, bajamos demasiado la presión arterial y por consecuencia va a haber una hipoperfusión por abuso de los IECA y los ARA2. Por eso se debe titular con dosis bajas, ¿no? Pacientes que tienen disminución del flujo diurético por uso de diuréticos, en estos casos se retira, ¿no? Plasma lo utilizamos solo en casos especiales, en pacientes que están fistulizados, pacientes con pancreatitis. Tiene indicaciones más específicas. Nosotros clínicamente más utilizamos la albúmina. Y solución salina para forzar la diuresis, bien controversial, porque cuando yo le paso más volumen, a ver, si mi paciente pierde sangre, ¿qué yo tengo que ponerle? ¿Sangre o agua? Sangre, bueno, pero si a mi paciente le falta agua, yo le tengo que poner agua, pero de acuerdo a su requerimiento basal. Pasaba mucho antes que la guía del ATLS decía, cuando yo tenía un paciente en shock, tenía que pasarle 3 litros, decía, de Ringer lactato, y cuando el paciente llegaba con hemoglobina de 5, creo, ¿no? Pero era porque estaba diluido, ¿no es cierto? Entonces ahora ya se cambiaron esas directrices. Si tu paciente tiene shock hipovolémico por sangre, se debe responder con sangre. Hasta que llegues a un centro hospitalario puedes pasar 1000 hasta 2000 ml de lactato, ¿no? Para que no te haga paro el paciente por pulmón. Entonces es bien controversial todavía el uso de los líquidos. Los líquidos se debe manejar con mucho cuidado, porque cuando yo le doy más líquido que lo que el paciente requiere, va a haber fuga y voy a estar frente a una edema intersticial. Dentro de las causas intrínsecas vamos a tener la necrosis tumoral aguda. La necrosis tumoral aguda
Dentro de ellas vamos a tener, como les decía, por las genopatías o las que nosotros estamos induciendo por uso de medicación nefrotóxica, y debe hacerse retiro para restablecer la funcionalidad cuando es por iatrogenia nuestra. Cuando no es una causa intrínseca no productora de necrosis tumoral aguda, como por ejemplo en el caso de lupus, las glomerulopatías, el tratamiento generalmente va a mejorar la parte renal cuando uno controla la parte inmunológica del paciente. Hiporrenal, nuevamente volvemos a decir, ¿no? Quitar toda la causa que está produciendo la obstrucción. Si es cálculo, retirar el cálculo, colocación de catéter. Si es por un tumor, retirar los tumores, porque se ve los tumores uterinos también producen compresión de la uretra. Y pacientes que requieren sondaje para poder eliminar la diuresis. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de la... ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien, no? Ya, ok. Esto es para que hagamos un poquito de ejercicio antes que acabe la clase, para que veamos lo del examen. ¿Ya? Dentro de las complicaciones... ¿Qué cosa? Dentro de las complicaciones clínicas de la insuficiencia renal aguda vamos a tener las complicaciones metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, hematológicas, gastrointestinales y las de otro tipo. Dentro de las causas metabólicas que vamos a tener, hipercalemia, dijimos que el paciente con falla renal, lo primero que yo debo mirar cómo está el potasio, acidosis metabólica, porque no es la regulación de la concentración de hidrogeniones ni del bicarbonato. El paciente puede cursar con un disturbio hidroelectrolítico, y dentro de ellos hiponatremia, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia y hipouricemia. Ácido úrico, magnesio, fósforo, calcio, sodio. ¿Ya? Hipo quiere decir bajo, esto quiere decir bajo de sodio, bajo de calcio, bajo de fósforo, bajo de magnesio y bajo de ácido úrico. Doctora, por ahí dice hiper. Perdón, hipermagnesemia. En realidad, a ver, a nivel renal nosotros tenemos la regulación del metabolismo fosfocálcico. No se los quería tomar mucho porque la verdad es un poco más complejo, pero trabajan como un feedback. Cuando el fósforo sube, el calcio baja. Cuando el calcio baja, el fósforo sube, y el fósforo produce una lesión endotelial. Por eso es que los pacientes que tienen falla renal crónica se les debe dar, o en falla renal aguda también se les debe dar suplementación de vitamina D. ¿Para qué le damos la vitamina D? Para poder sintetizar el calcio. Cuando yo tengo un calcio elevado, ¿qué va a pasar con el fósforo? Va a bajar, y por ende también vamos a tener complicaciones a nivel del magnesio y del ácido úrico. Las complicaciones cardiovasculares, vamos a tener pacientes pueden debutar con edema pulmonares, que lo vamos a dar cuenta porque tienen crépitos, congestión, y a la placa lo vamos a ver aumento de la trama vascular. El paciente puede debutar con arritmias. ¿Por qué van a ser arritmias? Por el potasio, por el calcio, por el magnesio, ¿no ven? El paciente puede cursar con un grado de pericarditis. ¿Por qué pudiera ser un paciente pericarditis? Por edema, exactamente. No se olviden que el pericardio es una mucosa, así como el peritoneo, como la pleura, son mucosas. Son serosas mucosas que absorben los líquidos o los depletan, ¿no? Derrames pericárdicos como consecuencia de la pericarditis, y al haber una alteración de la función renal va a haber un desequilibrio en el mecanismo, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por consecuencia el paciente puede debutar con hipertensión. Dentro de las causas neurológicas, el paciente puede tener alteraciones neuromusculares, porque hay alteraciones de los electrolitos, del sodio nuevamente y el potasio. El paciente puede cursar con arteritis, puede presentar convulsiones y en algunos casos alteración del estado de conciencia. El paciente se duerme. ¿Dónde está? É signo de escolopatia hepática. É
¿Cómo es tu nombre? Dentro de las causas hematológicas vamos a encontrar anemia y disfunción plaquetaria. La anemia, ¿por qué dijimos que era? Por déficit de la eritropoyetina. ¿Y por qué vamos a tener alteración plaquetaria? ¿Por qué creen? ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver las plaquetas con la funcionalidad renal? Hemostase primária. No. ¿Dónde se producen las plaquetas? ¿Dónde se producen las plaquetas? En la casca de ¿Y de ahí para dónde se van? Vamos, pues despierten, están durmiendo ahí atrás. Al menos con preguntas, despierten. Lo mismo responden nomás aquí en la primera fila. Ya ni examen les voy a tomar a la primera fila ya. Tienen que estar atentos porque esa es la finalidad de la clase. Si yo hablo, ustedes no me van, se van a aburrir y van a dormir como están durmiendo. De la tercera para allá están durmiendo toditos. ¿A quién le toca práctica mañana? No, es que ese se lo voy a dar. Les voy a traer un algoritmo de cómo actúa a nivel de la maduración. Las plaquetas se producen a nivel de la médula, van a nivel del hígado y se sintetizan e intervienen el metabolismo renal también, por eso es que hay déficit. Es un algoritmo diferente, se los voy a traer eso acá. Y síntomas gastrointestinales, el paciente puede presentar náuseas, vómitos, el paciente va a estar malnutrido porque dijimos que el paciente que tiene elevación de los ácidos no va a tener apetito dentro de los síntomas de la uremia. Puede presentar hemorragias, sí, la más frecuente, la gastropatía urémica, los pacientes hacen hemorragias digestivas. Y elevación de la paratormona, pueden presentar infecciones y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ya? Ya. Tenemos tiempo acá. ¿Qué hora son? Tenemos 15 minutos. Pregunten todas las dudas que tengan porque el examen es hasta acá. No va a entrar esa discusión plaquetaria. No. Pregunten. ¿Va a ser abierto o cerrado? Ya pues, dije preguntas de la materia. Doutora, de las escalas que utilizamos para saber si precisa entrar a duda. ¿Cuál es la que yo utilizo? Sí. Las aquí. Las cargos también están bien. Las rifles también están bien. Si se dan cuenta, el predictor es casi igual, no hay mucha diferenciación. ¿Ya? Ahora, algo de aquí de agudo de las diapositivas para que despejemos antes de que hagamos ejercicio en el pizarrón. Así va a ser el examen con un ejercicio. Vamos a hacer un ejemplo del examen. Ay, recién despertaron, ¿no? Vamos al ejercicio. ¿Hay preguntas de acá? ¿Lo hago bien con el examen? No. Ok. ¿Puedes prender la luz, por favor? Sí, ¿Quién quiere pasar? ¿Alguien repitente? No. Mira, no son repitentes, ya te mandaron de ellas. ¿Quién pasa? Adelante. Así va a ser el examen, no igual, pero así va a ser el examen. Le voy a poner un caso clínico. Paciente femenina, ponele
kilos. Estaba con un cuadro clínico de una semana de evolución, con vómito, diarreas en varias oportunidades, motivo por el cual va a la emergencia. Al ingreso, la paciente clínicamente somnolienta, poca tolerancia a la vía oral, hipotensa, taquicárdica, refiere que está orinando menos, aproximadamente la mitad de lo que habitualmente orina. Tiene signo del pliegue positivo. Todos ustedes. Y le voy a hacer un laboratorio de control con un potasio de 1.8. Él fez a parte dele. Llama a la doctora Liliana. Ya, vamos a ir. Yo les voy a ayudar. Lo primero que vamos a hacer es calcular su volumen corporal total. ¿Cuánto es su volumen corporal total de nuestra paciente femenina de 57 años? 57 kilos. 57 kilos es igual a ¿cuántos líquidos? Por 0,6. Más arriba para que sus compañeros, porque vamos a hacer todo eso. Más arribita, pues vamos a ver eso. 57 kilos va a ser igual a ¿qué? A su 100%. Y queremos saber cuánto es su 60% de líquido, ¿no ven? ¿Estamos yendo bien? Sí. Ya. ¿Cuánto es? Pueden ayudar con el libro, no es examen, esto, para el examen no van a poder agarrar el libro, pero aquí sí pueden agarrar. ¿Pero va a ser el duple? ¿Ah? ¿Va a ser el duple el examen? ¿En qué? El dupla. En pareja. 34.2 litros en total, es todo su líquido en total. Estamos hablando entre sangre, linfa, líquido para todos los líquidos totales, ¿no es cierto? Ahora, clínicamente, ¿qué grado de deshidratación tiene tu paciente? ¿Qué grado de shock de deshidratación? ¿Tú ves que habían tres, no ves? 3%, 6%, 9%. ¿Cuánto es? 6%. Si estuviera estuporoso o comatoso sería 9%. ¿Cuánto es eso? Pero multiplique pues 34.2 por 6 dividido 30. Es que él como lo pone ustedes se confunden. Háganlo como regla de 3. 3.4 litros, ¿no? Esa es su deficiencia. ¿Eso sale? Es que yo no multipliqué. Sí, sale. Ya, ok. Ahora, Ahora eu tenho que passar extra fue periodito más lo que requiere. eso, ¿cuánto requiere? 30, 50. Ahí yo tengo que
35. Aquí tiene que ser máximo, ¿no? 50. No, está bien 35 porque vamos a reponer, no tiene ninguna causa de hipercatabolismo. Por ejemplo, si fuera pancreatitis, sepsis, sí, pero no. Entonces, ¿cuánto es lo que yo le voy a calcular? ¿En cuánto tiempo? O se lo voy a pasar así los 5 litros. 24 horas. Entonces yo voy a dividir 5.42 dividido 24. ¿Cuántos ml le va a poner? 5 litros, 5.420 ml dividido 24. 5.420 ml. 5 litros es igual a 5.000 ml. Entonces tenemos 5.420 ml dividido 24. ¿Cómo? Não, 5.000 405. dividido por 24. Es que le ha puesto punto. Quitarle el punto. 225 ml hora. A única função é calculação que você Ah, parece igual. Ok, eso es lo que yo voy a responder en 24 horas. Y ahora, ¿y el potasio cómo se lo voy a responder? ¿O se lo dejo normal? ¿Está normal el potasio? Não. Potássio ¿Qué grado de hipocalemia tiene? Potássio de paciente. Grave. E agora, posso ler o pau? Potássio ideal menos potássio do paciente. Potássio ideal. Potasio ideal, potasio medido por 0,4. Por 0,4. Por si acaso en el examen se van a poner organizados, porque si me lo ponen así me voy a chipar. En orden tiene que ir. Ahí no entiendo. Estoy relajada. Potássio ideal menos potássio medido vezes 0,4 vezes 1 quilo. ¿Cuántas preguntas de estas no hay, doctora? La mitad. Ah, no parece. El examen tiene dos partes. 18 puntos, 12 puntos, 13 puntos para el examen con preguntas teóricas y 12 puntos el examen práctico. Y dentro de esos 12 puntos van a ser 4 preguntas. Ya, aquí vamos en la tercera pregunta ya yo. La primera pregunta fue ¿cuánto es su requerimiento basal? Su segunda pregunta, o sea, la misma pregunta ya tiene 4 partes, ¿no ves? La primera parte ya sacó el cuánto fue su requerimiento. La segunda parte, cuánto va a responder. La tercera parte, cuánto debe de potasio. Y la cuarta parte, ¿qué responde? Yo decía que nos quedan 4 de esos. No, 12 marcamos nomás. no, esto es de desarrollo, no de elección. Les estoy hablando del modelo de examen, ¿cómo? Doctora, dice negro al inicio, pero lo ¿Qué demás color es el caballo blanco de Melgarejo? Más o menos le estoy diciendo. Más o menos, ¿está? Eu não consegui. Tu deu quanto? ¿Ya? Puede ser, pues. A ver, ¿cómo calculan el potasio? Potasio ideal, 4. Potasio medido, 1.8. Por 0,4 la constante por 57 kilos. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 59.6. 50. Pra mim saiu 50. 50. ¿Cuánto sale entonces? Ah, a mí. 50,17. Pra mí saiu isso aí. Mas aí 50,17. 4 50 son 16. tem que trazer a calculadora científica, viu, pra próxima. Isso aqui não aceita. A científica converte as fórmulas, né? 50 a 16. Acá. Milha equivalente. MEQ. 1000 equivalentes. Más, ¿cuánto es su requerimiento de potasio diario? O basal dele agora é zero, a gente vai fazer a constância. 0,75 vezes o peso. Entonces, É. 0,75 por 57.
Aí tu vai somar os dois, ¿Cuánto te sale? o basal e o outro. 42,75. ¿Y qué Mais, pasa con eso? mais 50, 16. Se suma. ¿Cuánto da? 90, 16. En vez de charlar, ¿por qué no mira? Esto va a ser así el examen. Se lo estoy desarrollando aquí para que le saquen 15, no 13. 92, 70, 80. 92.91 mil equivalentes. Em 24 horas. ¿Cómo lo repongo? La última parte, ¿cómo lo repongo? Divide por 24 horas. Si lo hago por vía central, ¿cuánto y cuánto por vía periférica? Por via central é 20 equivalente. É a cada 50 ml. Cada 50 ml. Cada 50 ml. Central. Ô doutor, já tem esse periférico central. Você quer? Todos los días se corrige el potasio. No lo van a corregir de vez en cuando. Se corrige todos los días. ¿Hay aplicación? ¿Ah? Aplicación. Para eso no hay aplicación. Yo voy a crear una. Cadê? Mostra aí. Ayuda universitaria. ¿Qué necesita? Aparte de ayuda, ¿qué más necesita? Si van a entrar 92.91 mil equivalentes, es su requerimiento y dijimos que entran en 24 horas. ¿Cómo lo calculaba? Vamos a hacer la regla de 3 y lo hemos hecho en clase. No, Calma aí, ya estamos acá. Ya estamos acá en el potasio. é igual a 100. Dividido 20. No. Dividido a 20 por hora. ¿Cuántas horas necesitas? Ou zero na prova. Seria 24. No tiene que ser regla de 3. Divide. Esto Mas dividido isso aqui não é o 20. requerimento. Foi 20. Ya sumaste. Ya sumaste. Aquí está tu requerimiento. Já sumou já. Tu requerimiento más tu necesidad. Ya está sumado. Está sumado. Y está sumado te ha dado 92.91. Vas a dividir por... No. Esto no es en 24 horas. Esto es por central 20 ml, por periférica 7,5. Ah, quando tu vai passar. ¿Ahora sí? Sim, agora você quer o quê? Ahora, si entra 92 dividido por 20. a 20, ¿cuánto sale? 4,64. 4,64 horas. Aí isso vamos passar. ¿Cómo? Isso aqui vamos passar a parte. Não, Vamos mano. passar A parte, a parte. Não, ela falou que é a parte. A parte. Você tá. Então participação agora foi. Y dijimos que por vía central, cada 20 ml se deben diluir en 50 ml. Y por vía periférica, 7,5 ml 50 ml. por 50 ml, ¿no ven? Entonces, ¿cómo lo voy a diluir? Esto 92.91 mil equivalentes que tienen que pasar en 4 horas y media. ¿En cuánto lo voy a diluir? Isso aí, né? Passa no. É, só de moço. Não, esse aqui não é pra passar. Isso aí tu tá raçando mais 20, horas. 20 en 50. Y tengo que pasar 92. Faz a regra de 3, ¿Cuántos moço. ml necesito? Faz a regra de 3. Não. Más o menos 250 metros sería. Não, primeiro. 250 Lo que pasa es que ustedes tienen que ubicarse. No son cálculos difíciles, eso es matemática
Lo único que ustedes tienen que aprender es a entenderla. Não, mano. Não, tá errado. Não, esse aqui tinha que ser. É, tu vai fazer aqui, ó. Se 20 ml equivalentes são 50 ml, 92, ponto 91 são quantos ml? Entendeu? Regra de 3. 20 traz 50, X. Já sai daí. 92,91 são X. Ponto 91 são quantos ml? Isso aí. Aí tu multiplica 92 ponto 91 com 50. Única parte. 91, 50. E divide por 20 depois. Dá quanto? Não, multiplica com 92 por 50. É só tá errado aqui. 232 ml. É que isso está dividindo de cima e multiplicando de baixo. A doutora Ria, panela rápida. Doutora, Ah, tá. não pode ser uma depois com outra. 232,27. Pode ser outra depois São com 232 outra. ml. Você não passou a passo mesmo. Ponto 2. Aí. Aí, foi. Agora sim. ¿Cuántos ml? 232 ml. Agora eu entendi. Isso aqui é central. Isso aqui é Eu central. consigo Y explicar lo isso aí mismo se hace agora. por periférica. Pero por periférica, ¿cuánto volumen necesito pasar? Por eso es que cuando yo hago reposición de las formas graves de hipocalemia, lo hago por central. No es que no lo puedo hacer periférico, pero imagínense, necesitaría, díganme cuántos ml necesito para eso. Aí. Doutora, no caso aí dessa paciente, vai 91, ser uma carga 191 por 50. 4.600 ml necesito para pasarlo por periférica, esa reposición. Es mucho volumen, ¿no es? Uhum. Por eso es que las formas graves se reponen por central. ¿Ahora quedó claro? Sí.